Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. Tú, el único asumiendo el destino de la eternidad. Parte 1. Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales. Pero la gloria de los celestiales, y la gloria de lo terrestre es otra. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Los dos caballeros, Erika Blandelli y Liliana Crankar, estaban cooperando juntas en una tarea mientras cantaban palabras de hechizo, al mismo tiempo, en aras de lograr una cierta magia. Su ubicación era el garaje de una vivienda unifamiliar en el barrio Bunkyo donde Liliana tenía su residencia. El garaje era lo suficientemente grande para aparcar dos vehículos de gran tamaño, pero ni la sirvienta de Liliana ni su compañera de piso Karen Jankulovsky podrían conducir, por lo tanto, el garaje era más que un espacio no utilizado en la actualidad. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Erika estaba cantando palabras de hechizo mágicas para la manipulación del metal. Situado en el centro del garaje, el objeto hizo ruidos metálicos con salpicaduras de chispas ardientes, cambiando la parte de su forma lentamente. Después de todo, este tipo de trabajo no era muy adecuado para llevarse a cabo en casa. Esta fue la alquimia de hierro, la magia para la manipulación del hierro y acero. El área de especialidad de Erika. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, el último Adán fue hecho un espíritu vivificante, pues la trompeta sonará, y los muertos serán levantados sin corrupción. Liliana también utilizaba la brujería. A través del paso del tiempo, las mujeres servían como sacerdotisas de diosas de la madre tierra a ser conocidas como brujas. Por lo tanto, las usuarias de brujería eran expertas técnicas en la manipulación de los espíritus de la tierra. Por otro lado, el hierro era el símbolo de daño a la tierra. Excavando los asadones de tierra requerida hechos a mano de hierro. La tala de árboles con hachas de hierro era necesaria. A medida que iba la encarnación de las espadas de hierro, los héroes de acero incautaron naciones a través del valor marcial, anexando la tierra. Derrotando a los dragones y serpientes controlados por las madres de la tierra, volvieron a las diosas de la tierra en sus esposas y amantes. Consecuentemente, la compatibilidad era muy pobre entre la alquimia de hierro de Erika y la brujería de Liliana. Dicho esto, las dos fueron fusionando la magia a partir de dos sistemas diferentes juntos, como mezclar agua con aceite, cooperando para crear un objeto determinado. El más mínimo error y esta magia fallaría. Por otra parte, el hechizo todavía fallaría incluso de la mera irregularidad en la respiración o la inestabilidad en el poder mágico. Esta era una tarea de dificultad extrema. Al completar este proyecto sin problema a pesar de eso, esta situó la prueba de habilidades de Erika y Liliana como un nivel de prodigios. Ha tomado por fin la forma. Debe quedar bien siempre y cuando se logre el efecto. Eso sería el trabajo de Godot, no el nuestro. Esta es la medida de lo que podemos lograr en nuestro poder. Los dos grandes caballeros conversaban mientras se miraban en el centro del garaje. Colocada allí había una espada corta, cuya hoja medía 50 centímetros o menos de longitud. El color de la hoja era opaco como el plomo y tenía las palabras inscritas, el destinado a llegar en el pasado, el presente y el futuro. Esta era la espada mágica que acababan de forjar mediante una serie de ingredientes mágicos. Los ingredientes utilizados fueron, respectivamente, una antigua espada de hierro que ahora era una pieza de metal cubierta de óxido, un fragmento de cerámica desenterrado de las ruinas antiguas de Libia, sal, mercurio, un bulto azul de lava solidificada, etc. Hecho en una descarga de emergencia. Después de todo, esta espada probablemente tendría una duración de no más de 1 o 2 usos. Sin embargo, debería ser suficiente. Desde que Kusanagi Godot y las dos Himemikos partieron ayer por la noche, los dos caballeros habían estado trabajando sin parar en esta tarea sin descanso. Afortunadamente, era sábado por lo que no necesitaban estar preocupadas de la escuela. Yo quería ir a Inframundo originalmente. No se puede hacer nada. A pesar de que no importa que sea precisamente las únicas que hagamos esto, tú y yo somos las más expertas, después de todo.
No parece como si tu personalidad aceptara las cosas tan fácilmente. Oh, ¿no sabes que yo soy la mujer que puede sacrificar todo por Godot en cualquier momento? Pero ahora que sacaste el tema, Lily, ¿no eres tú la que está aceptando las cosas con una increíble prontitud? Erika puso la espada corta de color plomo en una funda de cuero y la colocó sobre una mesa en un rincón del garaje, mientras que Liliana quitó los fragmentos de ingredientes sobrantes de la magia de forja. Mientras que sus manos estaban trabajando fuera, las dos chicas comenzaron las pruebas entre sí. Lily, últimamente ha llegado a mi conocimiento que no has mostrado la menor vacilación para convertirte en la mujer de Godot. Erika estaba aún hablando con la elegancia de una mujer de la nobleza como de costumbre. Robas el crédito siempre que se presentan ciertas circunstancias para darte tiempo a solas con Godot. Después de haber probado el placer y satisfacción varias veces, tu corazón ha crecido con confianza. Perfectamente en el punto, ¿estoy en lo cierto? Tú eres a la que debo denunciar, a escondidas de principio a fin. Liliana no cambió su actitud estricta de un caballero femenino. Negativa absolutamente a perder alguna oportunidad. La reciente visita a Cerdeña con Kusanagi Godot fue una oportunidad única y excelente. Precisamente porque has logrado resultados en consecuencia, es por eso que estás tan tranquila, estoy en lo cierto. Las dos chicas siempre habían sido prodigias de asociaciones mágicas en Milán, así como amigas de la infancia y rivales. A pesar de que estaban en la misma facción ahora, todavía estaban compitiendo entre sí por su hombre más querido. Mirando fijamente a la cara de la otra, observaron la reacción de la otra por ahora. Al final, ambas suspiraron y relajaron lentamente sus hombros. Con respecto a este asunto, Kusanagi Godot realmente debería ser cuestionado a fondo. Debe haber un buen montón de nueva información de interés. En efecto. Después de todo, él no es el que puede guardar secretos. Después de intercambiar guiños, Erika continuó. Cuando se presentan los puntos sospechosos en sus relaciones femeninas, lo que generalmente se descubre después es que algo pasó. Este tipo de premonición siempre se cumple. Después de todo, él es alguien imposible de predecir. Lo más probable, que el ritual se completará en el inframundo esta vez también. Criticando a Kusanagi Godot era su talento especial compartido. Para ir aún más lejos, eran mucho mejores que Yuri y Ena con sus personalidades benévolas. A pesar de que su rey era amable y un poco denso en personalidad, era excesivamente problemático en materia de conducta. En realidad, Erika, a juzgar por el sentido común, sería de esperar que Mariya Yuri fuera la compañera. Pero esto solo es probablemente insuficiente para satisfacerlo. ¡Qué casualidad! Sucede que estoy de acuerdo contigo completamente. Más que volverse indisciplinado, su mente últimamente ha decaído gradualmente. Sin embargo, ten en cuenta que somos las cómplices en este sentido. En cierto sentido, las personas responsables de él despertando como un monstruo somos las cuatro a su lado, nosotras. Por lo que se ha desarrollado hasta tal punto, que forma inesperada. O mejor dicho, un asesino de dioses nunca deja de impresionar. Al igual a lo que realmente se metió en el tema, profundizando más y más en el asunto, el teléfono celular de Liliana en la mesa de la esquina comenzó a sonar. La persona que llamó era Sayanomi Yakaoru, presumiblemente para informarles de una reunión de emergencia. Los dos grandes caballeros asintieron la una a la otra. Unas pocas horas después del éxito de la magia de forja, eran las 2 de la tarde. Erika y Liliana se dirigían a las montañas de la península Bouzou de nuevo. Pero en lugar de Minami-Busou, esta vez era la ciudad de Ichiara, en la prefectura de Chiba. Su ubicación actual era una estación de servicio cerca de Ichiara en la autopista de Tateyama que cruzaba la región Uchibou en las montañas. El Comité de Compilación de Historia había reportado el descubrimiento del Rey Delfín. Al llegar en el coche proporcionado por el comité, los dos grandes caballeros fueron recibidos en el lugar por Lujingwa. Probablemente estaba llevando a cabo la operación de búsqueda, junto con el Comité de Compilación de Historia con el fin de llevar a cabo la tarea fijada por su maestra. Oh, bueno, la búsqueda de ese tipo no es realmente difícil. Diciendo eso con indiferencia, Lujingwa frunció el ceño. El hermoso rostro del joven arrogante estaba echando una mirada sombría hacia los árboles marchitos. Es obvio desde el primer vistazo, porque sus rastros sospechosos están abandonados por todo el lugar. La tierra se vuelve estéril donde él, Rey Delfín, pise. Eso es lo que está pasando. Liliana murmuró con preocupación. El clima templado de la península de Bouzou significaba que sus montañas y bosques estaban llenos de vegetación, incluso en invierno. Incluso se podría llamar principios de la primavera antes de febrero. Dicho esto, las montañas cerca de la autopista Tateyama ya habían perdido su color verde. Las hojas se marchitaron,
mientras que los troncos y ramas parecían muertos como si se deshidrataran. Los árboles estaban literalmente de pie allí con toda la vegetación y alimentos aspirados desde ellos. Las malas hierbas que crecían bajo los árboles no solo se marchitaron, sino que también se pulverizaron y destruyeron. El suelo estaba seco también. Debido al fuerte viento de hoy en día, las nubes de polvo fueron voladas por todo el lugar. Afortunadamente, este no era el estado de toda la montaña. Solo el área desde el pie hasta el centro de la montaña había perdido su verdor. Parece que este chico se dirigió a pie desde Minami-Busou hasta aquí. A donde quiera que pase, queda en este aspecto. Toda la hierba y los árboles se marchitan, como si fueran las marcas de neumáticos de un solo vehículo. Con eso se refiere al desastre que deja en el camino, nada que ver que deje huellas de neumáticos, aunque es como obvio, pero igual a claro XD. De hecho, es así. Liliana asintió en respuesta al informe de Lujingwa. Antes de llegar aquí, había utilizado el ojo de bruja para confirmar la situación circundante. Mirando hacia abajo desde arriba, se veía como una carretera de un solo sentido que había sido marcada en el paisaje de Minami-Busou. Como si el carruaje de la parca hubiera dejado detrás estas marcas, era una escena aterradora. Por otro lado, hay muchos campos de golf y un pequeño número de casas, ¿no es así? Es posible que el rey delfín no haya hecho algún contacto con los seres humanos. Bueno, sobre eso, creo que sería más rápido para que ustedes puedan echarle un vistazo. Erika, desconcertada con su respuesta, Lujingwa hizo un gesto con la barbilla. El ruido de los motores siguió viniendo desde la dirección que indicó. Este ruido de los motores operativos era claramente diferente del de los vehículos que circulaban en las carreteras y autopistas ordinarias. Muy distintivo. Había una pista de carreras de motor detrás de la montaña donde estaban. A pesar de que se llamaba una pista de carreras, este lugar no era tan grande como las sedes de Fórmula 1 o similares. Este lugar era utilizado exclusivamente para el entrenamiento, exposiciones de coches y carreras oficiales con pequeños coches de carreras. Dicho esto, la duración de llegada era de aproximadamente 1 kilómetro. Las principales medidas eran 160 metros de ancho, toda una gran instalación. Varios equipos estaban practicando en la actualidad. Varios coches pequeños estaban moviéndose a toda velocidad. También había gente mirando desde la tribuna. La zona levantada de la arena también tenía al personal haciendo su trabajo. Un rápido vistazo a los alrededores reveló más o menos 30 o 40 personas presentes. Lo sorprendente fue que el rey delfín estaba mezclado entre la multitud. Sentado en la parte más delantera de la tribuna, increíblemente, estaba viendo los coches de carreras que iban a gran velocidad. Con una expresión seria en su rostro, el aristócrata sagrado estaba mirando a los coches conduciéndose rápidamente con ruidos atronadores. Esto podría ser descrito como los aires elegantes y nobles de regalía cuya curiosidad se despierta cuando se enfrentan a las ofertas de tributo o raras e inusuales. Por otra parte, incluso estaba hablando con la gente a su lado. Después de escuchar sus respuestas, asentía con una mirada de comprensión. Una multitud se reunió gradualmente alrededor del rey delfín en la tribuna. Además, le explicaban todo tipo de conocimiento al héroe asesino de reyes demonios, ofreciéndole aperitivos y bebidas, mirando a su hermoso rostro en un trance. Como nota al margen, el rey delfín estaba vestido con el mismo traje con el que fue visto por última vez. Una túnica azul y capa blanca. Abajo de la espalda, la vaina que llevaba la espada divina estaba de pie junto a él. El hermoso rostro con su tez pálida claramente no era japonés. A pesar de este aspecto suyo, ninguna de las personas que le rodeaban les molestó en absoluto. Esa es básicamente la actitud de este gran héroe que lleva hacia los seres humanos. Lujingwa explicó. Erika y Liliana estaban viendo al rey delfín, desde lejos, en una esquina de la tribuna. Parece haber entrado en contacto con 7 u 8 personas durante los últimos 2 días. Cuando los miembros del comité preguntaron alrededor, todo el mundo respondió diciendo que se reunieron con un extranjero muy guapo que era extremadamente amable. Además, todos estaban hablando con una cara de éxtasis, con la esperanza sinceramente de volver a verlo. Un héroe que hace contacto con los seres humanos ordinarios. Liliana comentó con una mezcla de sentimientos de agitación interior. Incluso en este sentido, es casi una excepción entre los dioses hereje. Además, él es probablemente el mismo que la señora Aisa. Creo que posee una autoridad de encanto. Actualmente, todas esas personas estaban tratando al rey delfín con buenos deseos sinceros y admiración. Habiendo sido testigo de la misma escena muchas veces en la antigua Galia, Erika señaló este hecho. Trata de imaginar esto,
un rey virtuoso y venerado que se podría llamar la reencarnación de un bodhisattva. O más bien, sería más apto considerarlo el autor. Si tuviera que ir a las densamente zonas urbanas pobladas. Sin lugar a dudas, sería una causa para el caos masivo al igual que la señora en la antigua Galia. Increíble. Mediante la recopilación de creyentes fanáticos, probablemente podría convertirlos en su propio ejército. Incluso con una disposición amable, él también es un dios cuyas acciones no se pueden predecir. Bueno, mis dos Neesan, sobre eso. Lu Jingwa interrumpió la conversación entre los dos grandes caballeros. ¿De verdad vamos a hacer un movimiento? Existe la opción de ocultarnos y monitorear continuamente, ¿verdad? Definitivamente tienes un buen punto. Pero incluso si la autoridad de Encanto pudiera ser liberada, creo que el Rey Delfín no se le debe permitir entrar en las ciudades. Si tuviera que ir en un alboroto como antes, podría predecir la extensión del daño y los damnificados. Además, Lu Jingwa, todavía tienes órdenes de tu señor. En ese caso, no puedo encontrar palabras para replicar. El trío asintió el uno al otro. Decidiéndose a sí mismos, empezaron a moverse. Caminaron desde la esquina de la tribuna hacia el círculo de personas que se reunieron alrededor del Rey Delfín, desplazándose a través de la multitud encantada, que se acercaban al héroe de la salvación. El trío eran las únicas personas que miraban en el aristócrata de cabello claro con ojos tranquilos. Presumiblemente debido a que, al parecer, descubrió su identidad. Con voz tranquila, llamó a las personas a su alrededor. Mis disculpas, todos, pero dejemos esto por hoy. Espero que se vayan lo más rápido posible para dejarme estar solo. Gracias. Los efectos fueron inmediatos. Las personas alrededor de él guardaron sus cosas rápidamente y salieron de la zona de estar, desapareciendo hacia la salida. Además, no había mucho ruido humano en la pista y la zona de trabajadores. Originalmente conduciendo sin problemas, los coches se detuvieron uno tras otro. Los corredores salieron desde sus asientos estrechos de conducción mientras que el equipo de grabación en la estación de mantenimiento también comenzó los preparativos para retirarse. Pero a diferencia de los espectadores en la tribuna, estas personas estaban mostrando descontento y agitación en sus palabras y comportamiento. El comité de compilación de historia había contactado con la dirección de la pista de carreras para cerrar la pista de hoy en caso de emergencia, posiblemente usando magia en el proceso, así. Mirando de reojo a las personas que salían, el Rey Delfín se puso de pie. Volviendo el rostro digno y atractivo hacia Erika, Liliana y Lu Jingwa, se dirigió lentamente hacia ellos. Ustedes están afiliados a los asesinos de dioses de la generación actual, Kusanagi Godou y Su Alteza Luoao, ¿verdad? Parte 2. El comité de compilación Historia y Lu Jingwa habían descubierto al Rey Delfín. Finalmente, se encontró en un lugar determinado en la península Bouzhou, al parecer, el que servía como su residencia. Después de recibir este informe, Erika y Liliana se acercaron a ver a Sayanomiya Kaoru en su mansión en primer lugar. Como uno de los líderes a cargo de la comisión, Kaoru observó con angustia. A pesar de todo tipo de incertidumbres, vamos a continuar el seguimiento de él por ahora a la espera de la vuelta de Godou-san. Una solución de compromiso, donde difícilmente se podría encontrar algún fallo, pero tenía sus propios problemas. El Rey Delfín se desplazaba hacia el norte desde la península Bouzhou, alcanzando Ichiara, en la prefectura de Chiba. Más temprano, aparentemente estaba moviéndose a través de las zonas montañosas. Pero después de cruzar la zona y la prefectura de ruta de servicio Ichiara de 13 años, su ubicación ya estaba dentro de la región municipal de la ciudad de Ichiara frente a la bahía de Tokio. Ligeramente hacia el norte estaría la ciudad de Chiba, el corazón de la zona industrial de Keio. También, hacia el oeste llegarían a las 23 salas de Tokio después de pasar por las ciudades de Narashino, Funabashi e Ichikawa. Si el Rey Delfín elegía esta ruta, estaría invadiendo la mayor área de Tokio, donde la población y el fomento de las densidades de Japón eran mayores. Su eminencia Luoao no está en condiciones óptimas, por lo que este podría ser descrito como el peor de los escenarios. Sería mejor evitar hacer un movimiento imprudente. Mejor quedarse en el lado seguro por ahora. Este tipo de enfoque cauteloso y meticuloso estaba muy en el estilo de Kaoru. Ella era probablemente consciente de sí misma. Un vistazo poco común de preocupación se mostró en su rostro. Había otras incertidumbres también. Si el Rey Delfín iniciara una pelea en la mayor área de Tokio con ese tan inmenso poder destructivo, los daños y víctimas seguramente se producirían a una escala inimaginable. En fin, esta estrategia de precaución era una elección acompañada de sus propios riesgos. Sin embargo, no había otra solución.
Con el corazón pesado, Erika y Liliana hicieron una visita a la Torre de Tokio, con el fin de informarle de la situación a su eminencia Luoao. A medida que era la máxima autoridad en este momento, su eminencia Luoao se ocultaba de la vista. Con cortinas de bambú establecidas en una esquina de la plataforma de observación, se alojaba en un espacio con barricadas. Actualmente estoy practicando un Neigong un poco complicado. Estas medidas son para la eliminación de perturbaciones innecesarias. Ustedes también, tengan cuidado y absolutamente no se me acerquen. Emitiendo órdenes por detrás de las cortinas de bambú, los dos grandes caballeros se quedaron sin habla. Privados de los ojos del aspecto hermoso de su eminencia Luoao, Erika informó lo que había ocurrido. Una conversación directa con su eminencia Luoao sería demasiado de una responsabilidad para los miembros del Comité de Compilación de Historia y subordinados de Lujingwa. Por lo tanto, era por eso que Erika salió de su manera al venir aquí. Qué incomprensible. Después de escuchar el informe, su eminencia Luoao murmuró con desconcierto. ¿Fue debido al Neigong que estaba practicando? Su voz sonaba un poco más aguda de lo normal. ¿Por qué no se arrodillan y se inclinan hacia esta Luoao y suplican y piden? Para que el puño de hierro de la pena se haga caer sobre el héroe que está provocando daño al mundo. Estas palabras inconcebibles hicieron que Erika y Liliana quedaran en una pérdida de las palabras. Naturalmente, no hay ningún valor en salvar a la decadente ciudad de Tokio. Sea como fuere, ya que es la tierra donde mi hermano jurado tiene su fortaleza, sería una mancha sobre mi honor como la hermana mayor jurada si se produjera un fallo en la expresión de mi caballería. Está insinuando que va a proteger a las personas de este país en lugar de Kusanagi Godou. Oh. El hecho real es que esperaré hasta que el chico regrese. En el nivel de ganar tiempo, voy a tener un poco de diversión en el ínterin. La líder de una secta demoníaca sonrió con ternura desde lo más profundo detrás de las cortinas de bambú en respuesta a la pregunta de confirmación de Erika. Incluso cuando se enfrentan a un dios, ya fuera el dios espada más fuerte que nunca alteró su mirada hacia abajo altivamente. Sin embargo, dado su actual estado de poder mágico empobrecido, ella era capaz de oponerse al rey delfín. Erika no preguntó sobre este asunto. Si ella fuera a plantear el asunto, su eminencia Luoao seguramente terminaría enojada y se sentiría insultada. Incluso sin ser Lujingwa, ella podría fácilmente predecir un futuro así. Si ella fuera a insistir en pisar la cola del tigre, lo que le esperaba no sería nada tan suave como el puño utilizado para castigar a su discípulo directo. Completamente inconsciente de los pensamientos que pasaban por la mente de Erika, William continuó. En primer lugar, deberán ponerse en contacto con el rey delfín. Entonces, informarle al héroe de mi inminente entrada en el campo. Haz que desconfíe hasta cierto punto. No hubo más remedio que obedecer este mandato. Por lo tanto, eso se trataba de cómo las cosas se desarrollaron con los dos grandes caballeros frente a frente contra el rey delfín, en una pista de carreras de motor en las montañas. Ustedes están afiliados a los asesinos de dioses de la generación actual, Kusanagi Godou y su Alteza Luoao, ¿verdad? Precisamente. ¿Está buscando a nuestro señor, Alteza? Naturalmente, el primero en responder al héroe asesino de reyes demonios fue Erika. Ella era a menudo la sabia, que actuaba como portavoz en nombre de su facción. Este talento no desapareció del todo, incluso cuando se enfrentaba a los dioses o reyes demonios. Desde que se convirtió en caballero de Kusanagi Godou, este talento y disposición de ella fue, naturalmente, perfeccionado cada vez más. Sí. De alguna manera tuve la sensación de que yo me iba a reunir con él tanto como entrara en esta zona. Ahora que sus servidores se han presentado, esta suposición parece ser correcta. Esto era más probablemente un sentido sobrenatural obtenido como parte del destino de exterminar reyes demonios. El rey delfín le sonrió a Erika, Liliana y Lujingwa antes de hacer una declaración. Originalmente, yo debería haber enviado de un mensajero. Sin embargo, el rey del viento, el que sirve a este rol actualmente tiene que mantener un perfil bajo. Por lo tanto, he decidido buscar a los diversos reyes asesinos de dioses por mi cuenta. ¿Por qué? Puedo preguntar por la razón. Naturalmente, para emitir un desafío. A pesar de su tono de voz y actitud calmadas, esta era una declaración seria. Si es permisible, quiero darle a cada uno una visita a su castillo o residencia, para entrar en un duelo. En vista de que él ha enviado intencionalmente sirvientes para que se presenten, significa que su señor comparte los mismos sentimientos, ¿verdad? En lugar de responder de inmediato, Erika contempló rápidamente. ¿Cómo sospechaba? ¿Se aproximaba a Tokio con este propósito en mente? Hacia el norte, hacia la ciudad de Chiba desde la parte sur de la península Bouzou.
Tan pronto como se enteró del Rey Delfín avanzando en esta dirección, Erika ya había supuesto esta posibilidad. Hacia el norte, otros 5 o 6 kilómetros de aquí, estaría la ciudad Ichiara. Incluso si él se dirigía al oeste, en cambio, lo llevaría a la zona urbana de la ciudad de Kisarazu. Esta pista se encontraba en medio de una zona montañosa con un número enorme de campos de golf. La densidad de la población era baja como resultado. La evacuación fue consecuencia fácil. Si era posible, Erika esperaba detener al Rey Delfín en este lugar. Entonces, el resto dependía de su eminencia Luoao. Uf, Erika exhaló ligeramente. Los puentes se cruzaron cuando se alcanzaron. Por otra parte, la hermana jurada de Kusanagi Godou absolutamente no era alguien que insistía por vanidad en que era capaz de hacer algo cuando no podía. Ella poseía la habilidad y conocimiento a juego su nivel de orgullo. En ese caso, nuestra tarea termina aquí. Nuestro Señor, probablemente, dará una respuesta directa. Directa. Al ver a Erika mirar hacia el cielo, el Rey Delfín la siguió. Era un día de invierno soleado. Los vientos todavía eran muy fuertes. Un ave de presa, una azor, en el cielo se deslizaba con regia solemnidad. Esta era una especie cuyo hábitat se encontraba en los bosques cerca de las ciudades de la región de Kantou. Sin embargo, el poder y la agudeza desbordante de esas alas y ojos no podían pertenecer a un pájaro. Aterrizando al lado del Rey Delfín, el azor se transformó al mismo tiempo. Aplazar lo que debe ser terminado, se llamaría pereza, ¿no? Yo, Luoao, estoy totalmente dispuesta a aceptar el desafío. Ah. Descendiendo del cielo como un azor, había aterrizado con gracia con movimientos pendientes de King Gon, el arte de la ligereza. Confrontado con la forma única del líder de una secta demoníaca entrando en el escenario, exhibiendo artes marciales taoístas y extraordinarias por igual, el Rey Delfín hizo un gesto de admiración. Sin embargo, la razón por la que sintió la impresión no se debió a su habilidad superlativa de aterrizaje. Fue trasladado por la apariencia de su eminencia Luoao. Su deslumbrante bello rostro seguía siendo similar al de una doncella celestial. Tal belleza fue suficiente para llamar al mayor tesoro del reino de los mortales. Además, esta cara era muy joven. Su estatura era más pequeña que antes, mientras que la cara y el cuerpo habían retrocedido claramente en edad. A pesar de tener una verdadera edad de más de 200 años, se veía como una adolescente. En lugar de su ropa de más temprano, llevaba un vestido sin mangas mandarina con una ligera hendidura en el lado de la falda. La líder de culto demoníaco Loquilian había descendido del cielo en esta forma. Este aspecto fue por las lesiones sufridas en nuestra batalla anterior. Oh. En vista de que había una necesidad de recuperar y excesivamente empobrecido, por primera vez en mucho tiempo, entrené en el Neigong de absoluta supremacía sin igual a través del universo. A pesar de que el precio que pagué fue un ligero acortamiento de las extremidades, esto no constituye ningún inconveniente en entrar en combate. Declarando audazmente, el tono de voz de Loquilian fue mayor de lo habitual, la voz de una niña. Mientras tanto, Erika y Liliana se sorprendieron en gran medida por la vista de la apariencia de su eminencia. El discípulo directo del líder de la secta demoníaca simplemente se quedó, oh vaya, y negó con la cabeza. Recuerdo que es una técnica de entrenamiento que permite que Eli se recupere con una velocidad aterradora. Así que esto era lo que la maestra había estado practicando en estos días. Y era el poder mágico en primer lugar y tenía que ser acumulado gradualmente a través del entrenamiento de Neigong durante días y días. Sin embargo, Lu Jingwu explicó. Si su eminencia fuera a utilizar esta técnica Tiansantonglao, era capaz de obtener rápidamente y comparable al de 2 meses de entrenamiento. Sin embargo, el precio a pagar era una regresión de la edad por un periodo de tiempo. Pero ese es aparentemente un Neigong bastante doloroso de usar, por lo que es totalmente simplemente una técnica de emergencia. De hecho, él y en el cuerpo de su eminencia Luoao se había recuperado considerablemente. Sin embargo, la suma total era evidente que era aún menos de lo habitual. Además, la resistencia física y la fuerza de los brazos, naturalmente, se debilitarían por el cuerpo de una niña. Era posible que sus artes marciales no pudieran aplicarse con plena libertad como antes. Dicho esto, para que ella superara una situación abrumadoramente desfavorable con tan poco esfuerzo, solo proeza sería la descripción adecuada. El héroe y el rey demonio, finalmente se reunieron de nuevo en este circuito de carreras de montaña. Afortunadamente, a través de los esfuerzos del Comité de Compilación de Historia y la propia autoridad del Rey Delfín, la gente común había abandonado los terrenos por completo.
Los dos saltaron ligeramente hacia abajo hacia la pista de la tribuna donde Erika y los otros estaban. Mi hermano jurado Kusanagi Godou hará una llegada tardía debido a ciertas razones, pero, por supuesto, usted es libre de llamar a sus subordinados. Yo, Luoao, deberé asumir a todos ustedes como oponentes. Ahora que ha dicho eso, no puedo llamarlos a la ligera. Sonriendo irónicamente ante la burla del líder de la secta demoníaca, el héroe sacó la espada divina de la salvación. Antes de que llegue, voy a luchar al solo usar esta espada. Oh, en ese caso, deberé sellar mis técnicas de palma insuperables por cualquier arma por el momento y luchar con esto. A pesar de enfrentar a un dios como oponente, su eminencia Luoao no alteró su actitud altiva en absoluto. Sin embargo, era tal vez debido a la naturaleza de vida de un rey demonio campeone fiel a sí mismo. Utilizando el cuerpo de una niña, la líder de la secta demoníaca apretó el puño con fuerza y la hizo girar hacia el rey delfín. Mientras tanto, la espada divina Mandala estaba manifestándose por encima del héroe en todo su esplendor. La segunda ronda comenzaba al fin. Parte 3. Después que Kusanagi Godou al fin aprendió los orígenes del rey delfín. En una playa en el inframundo, las dos Himemikos jadeaban del resplandor del intenso ritual, sus ojos quedaron en un trance estático durante bastante tiempo. De repente, volviendo a sus sentidos, frenéticamente arreglaron sus trajes de miko que habían sido tirados completamente. A pesar de que este ha sido el caso desde antes. Después de sentarse en posición vertical adecuada, Ena habló con un tono de voz en trance. Ena y Yuri ya no pueden casarse con nadie más que su majestad, ¿verdad? Por favor no digas esas cosas tan fuerte. Simplemente tomamos parte en un ritual para impartirle el conocimiento a Godou-san. A pesar de los requisitos. A pesar de que Yuri estaba ofreciendo una refutación, su cara estaba igualmente llena de felicidad como su compañera Himemiko. Por otro lado, Godou solo podía reír secamente sin nada que decir. Su mente se balanceaba adelante y atrás entre la resolución de sí mismo para nunca mirar hacia atrás y cuestionar de cómo las cosas se iban a desarrollar a partir de ahora. En cualquier caso, hacia las amables y gentiles Yuri y Ena que podrían aceptar a un canalla como él, decidió que debía pagar absolutamente las deudas contraídas con ellas o morir en el intento. No importaba que, al igual que el trío finalmente recuperó la compostura. El objetivo aparentemente se ha cumplido con éxito. ¡Qué maravilloso! Vestida con un junitoe, la princesa de cristal de repente regresó. Sonriéndole a Godou y las chicas como si ofreciera sus bendiciones, su expresión luego fue solemne. Sin embargo, el problema es que, incluso con el conocimiento del verdadero nombre de Su Alteza, eso por sí solo no hará que derrote al príncipe de la corona. Eso es correcto. Solo la espada divina de la salvación y el arco ya son lo suficientemente difíciles de manejar, sin embargo, aquel chico también tiene esta carta de triunfo del gran ritual del pacto. Godou se mostró de acuerdo. La princesa habló con una mirada pensativa. El gran ritual del pacto plantea el poder del príncipe de la corona de acuerdo con el número de reyes Raksasa gobernando la tierra. Al menos, si los reyes demonios de la época actual, los 7 cooperaran, tal vez. Eso es absolutamente imposible. Los campeones hacían las cosas a su propio ritmo y eran imposibles de unificar. Godou respondió inmediatamente. El tipo de relación entre él y su hermana mayor jurada era una excepción entre las excepciones. A lo sumo, tal vez estaba Ion Smith Plutón de América del Norte. Pero aún así, esos eran solo 3 de 7. Espera un segundo, de acuerdo. En este momento, una solución diabólica cruzó por la mente de Godou. Tal vez había una manera de oponerse al gran ritual del pacto. Pero después de haber ponderado de qué se trataba, Godou estaba sumido en sentimientos de autodesprecio. Él no tenía que recurrir a eso no importa qué. Por lo tanto, la princesa de cristal sonrió. Usted parece tener algún tipo de estrategia secreta. Impresionante como siempre, Kusanagi-sama. O no, es muy problemático si se dice. Además, no hay tiempo para ponerlo en acción. Definitivamente no es suficiente tiempo antes de la batalla contra ese tipo. Ya veo. La princesa ponderó ligeramente y luego extendió su mano derecha lentamente. De repente, un determinado objeto delgado envuelto en seda púrpura se manifestó en su palma. Permítame que le dé esto de antemano, Kusanagi-sama, para cuando tenga tiempo para poder utilizar esa estrategia. Para mí, Sintiéndose sorprendido, Godou aceptó y confirmó el objeto envuelto en su interior. Tenía recuerdos de haberlo visto antes. ¿Puede ser esto? Mirando hacia arriba, vio a la princesa de cristal asintiendo con firmeza. Esto es exactamente lo que está pensando. Si es posible, por favor haga uso de ello. ¡Qué sorprendente clarividencia!
Probablemente el espíritu de una antepasada divina lo detectó en acción. Godot decidió aceptarlo en primer lugar y colocó el paquete en el bolsillo del pantalón. Es hora de volver al mundo. Gracias por cuidar de nosotros de muchas maneras. Inclinando la cabeza en agradecimiento a la benefactora del inframundo, Godot llamó a las dos Imemicos. Todo el mundo en el otro lado debe estar muy preocupado. Vamos a prisa de nuevo para tranquilizarlos. Marilla, ¿puedes abrir el camino para el viaje de vuelta? Por supuesto. Sin embargo, Godot-san, puedo hacer una petición. Con una expresión solemne, Yuri habló. Deseo permanecer aquí en los infiernos. Godot se sorprendió. Por otro lado, Ena parecía haberse dado cuenta de la razón. Oh, es tu salud, Yuri, ¿verdad? En efecto. Incluso si volviese a Japón ahora, seguiría estando mal debido a la influencia de Su Alteza. En ese caso, sería mejor para mí permanecer en el inframundo, para que mis sentidos espirituales se mantengan en forma y observar la situación en el mundo, de esta manera, y todavía seré capaz de proporcionarte ayuda, Godou-san. En la actualidad, ambas Imemicos ya conocían el verdadero nombre del Rey Delfín. Aún así, Yuri no dijo el nombre. Para revelar el nombre del héroe conocido como el más fuerte acero, era en última instancia, un tabú para la Miko. Pero, ¿cómo iba a ayudar al estar en el inframundo? Afortunadamente, todavía tengo este poder en este momento. Yuri veía a través del agua en la distancia. Este era el lugar que recreó la playa donde había tenido lugar el duelo entre el asesino de dioses y el héroe. Los granos de arena eran brillantes y blancos, mientras que el agua del mar era de una viva luz azul. Imágenes aparecieron en la superficie de este hermoso mar, al parecer, una pista de carreras de algún lugar en la tierra. La espada divina Mandala había aparecido alta en el cielo, lloviendo rayos en el suelo. Una niña de 12 o 13 años de edad, teniendo la cara de Loquillian, vestida con un vestido de mandarín, estaba arrojándose sobre el terreno peligroso con gran agilidad, espectacularmente evadiendo los relámpagos que ningún ser humano podría evitar al acercarse rápidamente al aristócrata de cabello claro. Empuñando la espada divina de la salvación en una posición superior, el aristócrata la bajó hacia la chica. Esquivando esta hoja, la chica se acercó desde el frente. Perforando rectamente, apuntó para el lado del abdomen del aristócrata. Sin embargo, el aristócrata de inmediato lanzó la espada divina ejercida en la izquierda, usando ambas manos para bloquear el puño de la niña. ¿Podría ser Neesan? Sí. Al extender zarcillos de detección psíquica desde el Averno a la Tierra, he proyectado la escena que mis sentidos han capturado. Su eminencia debe haber recuperado su fuerza, pagando el precio con este aspecto. Su eminencia nunca deja de impresionar. Incluso en situaciones desfavorables, ella todavía puede forzar su camino para encontrar una solución. Balanceando la hoja divina, el aristócrata se dirigió hacia la líder de la secta demoníaca pubescente en el combate a corta distancia. Aunque la superficie azul clara del mar no era particularmente clara como una pantalla, era suficiente para tener una idea completa de los detalles en la lucha. Viendo la vista de la líder de la secta demoníaca de hazañas divinas, Ena exclamó con admiración. Godot no pudo evitar mirar fijamente también. Sin embargo, la escena cambió inmediatamente. La batalla entre el héroe de la espada divina y la joven Loquillian, justo ahora, habían estado observando la escena desde la tribuna, pero la vista cambió de repente a una mirada general desde lo alto en el cielo. Por otra parte, el punto de vista siguió aumentando. En lugar de mostrar la totalidad de la pista de carreras que estaba sirviendo como el campo de batalla, estaba mostrando la tierra circundante. ¿Qué está pasando? Godot preguntó sorprendido. La pista fue construida en las montañas. Sin embargo, toda la vegetación de la montaña se mantuvo fulminante a partir de ese punto como centro. Las hojas y las flores se secaron y se rompieron en pedazos. Las superficies de los troncos y ramas perdieron la humedad, convirtiéndose en polvo. Toda la vegetación en un radio de 2 o 3 kilómetros alrededor de la pista de carreras se había marchitado al instante, produciendo una tierra estéril. Por otra parte, este círculo de muerte seguía creciendo. Solo al balancear la espada divina de la salvación, la temperatura se eleva dentro de su majestad. Envuelto en calor, la tierra sufre daños, mientras que los efectos resultantes se extienden gradualmente en todo el mundo. Un oráculo de Yuri. Godot suspiró. Lo entiendo, Marilla. Parece como si debiera ir a prisa por allí. Oro por su victoria. También voy a hacer todo lo posible. Fuerte y decidida, Yuri sonrió con calma y sin mostrar ningún signo de malestar. Luego salir era lo único que quedaba por hacer. Godot giró la cabeza hacia la hermosa Imemiko y le hizo una señal a Ena con los ojos. El momento para una confrontación directa con ese hombre, el Rey Delfín, había llegado finalmente. Juntando las manos ante su pecho, Yuri meditó.
Entonces, el suelo bajo los pies brillaba con una luz azul. Inmediatamente después de eso, Godot y Ena flotaban en lo alto en el cielo en un instante. Del mismo modo que era posible ver la playa blanca y el bosque verde muy por debajo, su punto de vista al instante se volvió oscuridad. Estaban empezando a volver a la realidad de los infiernos. La espada divina Mandala llovió cientos, miles de descargas de rayos. Al igual que el bombardeo indiscriminado seguía, el ataque devastó el suelo sin piedad, matando todo a continuación. En lugar de un instrumento de combate, sería más exacto llamarlo un arma estratégica. Arma estratégica es como le dicen también a las armas de destrucción masiva por si no saben. Con el fin de evadir los relámpagos sin fin descendiendo sobre el suelo, Loquillian estaba utilizando artes taoístas. Dicho esto, ella no estaba invocando hechizos de protección o defensa. El rayo de la salvación, su verdadera forma consistía en armas divinas que se le conferían al Rey Delfín por los dioses. Incluso la mayoría de los hechizos de élite daoístas probablemente se neutralizarían con facilidad. Además, estos métodos no se adaptaban a la personalidad de Loquillian tampoco. Durante este tiempo, ella estaba usando artes taoístas para permitir que su cuerpo se moviera a través de decenas de metros en lugar de metros dentro de un instante, y con ello evitando los ataques de los rayos. En el mundo de las artes taoístas, este hechizo se conocía como reducción del terreno. Dicho esto, a pesar de las distancias meramente reductoras, el hechizo de reducción del terreno era de muy alta dificultad. Además, tenía que usar los principios del ojo de la mente para protegerse contra los rayos entrantes mientras simultáneamente usaba reducción del terreno en un instante cada vez que detectaba el peligro. Por otra parte, ya había utilizado este método para evadir la caída de los 20 rayos, incluso 30 veces. Tal hazaña solo era posible por Loquillian, quien se había entrenado en artes marciales taoístas y al mismo pináculo. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, este increíble logro fue posible solo por hacer uso del poder mágico de un campeón muy superior al de los humanos. Normalmente, se agotaría el poder mágico del usuario. Loquillian utilizaba este método para evadir un rayo mientras luchaba en combate cuerpo a cuerpo. Al igual que ella había declarado anteriormente, se abstuvo de utilizar técnicas de palma. Usando los movimientos de Magnífico Klingon, ella se acercaba al Rey Delfín, atacando ferozmente con patadas y golpes. Frente a las artes desarmadas de la líder del culto demoníaco, el Rey Delfín giró la hoja, luchando con la espada divina. Justo como pensé. Una sonrisa de delicias apareció en las comisuras de los labios de Loquillian. Su suposición resultó ser correcta. Cuando estaba en el rango cuerpo a cuerpo del Rey Delfín, el rayo de la salvación no la atacaría. Para evitar atacar a su propio amo, no importa que, la espada divina Mandala evitaría seguir haciendo llover rayos a su lado. Esto le permitió concentrarse en el combate sin armas, proporcionándole a Loquillian una ventaja extra a sus artes. ¿Qué hay de tomar sus palabras anteriores de nuevo? No me importaría si convocara a ese dios del viento con extraña apariencia o el gran sabio igualando cielo para repelerme. Loquillian de repente cargó hacia el enemigo desde frente, balanceando su puño en un rango cercano. Un golpe rápido. Sin embargo, también llevó la fuerza del poder divino de Vajrapani. Además, también estaba el impulso de patear el suelo para iniciar la carga. Un golpe mágico suficiente para aplastar todo el cuerpo del enemigo con solo un golpe oblicuo. Sin embargo, el Rey Delfín simplemente usó su mano derecha para coger el puño de Loquillian con facilidad. El poder divino de Vajrapani de la palma envió al aristócrata volando, eso no sucedió. En cambio, un rayo abrasador fue liberado desde la mano izquierda del cuerpo joven y pequeño de Loquillian. Esto era parte de su inmortalidad, fue testigo de la batalla anterior. Repeler al enemigo al instante cuando era golpeado por un golpe fuerte, soportando el ataque sin sufrir ningún daño. Más bien, Su Alteza Loquillian debe ser la que deje de esforzarse en exceso con este cuerpo. Por lo menos, debe llevar a cabo todas sus artes marciales. Oh, no debe preocuparse. Estoy ilesa incluso por esto. Loquillian había asumido el ataque relámpago a muy corta distancia. Pero así como ella declaró, ella estaba ilesa. Su hermoso rostro no mostró la menor quemadura. Instantáneamente, había manifestado el avatar de un rey de beneficencia sobre sí misma como un ángel de la guarda, protegiéndose de este modo a sí misma. HMPH, el rey demonio y el héroe aseisno de reyes demonios sonrieron valerosamente al mismo tiempo, usando artes marciales y autoridades al mismo tiempo para salir de situaciones difíciles. Este fue el instante en el que manifestaron su conformidad con los métodos del otro, ofreciendo alabanzas. Entonces, la batalla continuó.
Las técnicas místicas de combate sin armas realizadas por el cuerpo pubescente. Las técnicas místicas realizadas utilizando la hoja santa y un rayo sagrado. En lugar de un duelo, en un intento por la supremacía, fue una actuación espectacular más parecida a una danza de cuchilla. Como era de esperar de maestra. No puedo creer que ella pueda mantener un punto muerto de una manera tan ingeniosa. Mientras tanto, Lu Jinghua dijo entre dientes mientras veía la batalla. El rayo de la salvación caído había eliminado sin piedad, destruyó varias partes de la pista de carreras a través del calor eléctrico y el impacto. Ninguna parte de la superficie de la pista o tribuna se mantuvieron reconocibles. Todo el mundo había salido de la pista de carreras extremadamente peligrosa, escapando a las montañas detrás. Erika y Liliana estaban con Lu Jinghua también. El trío estaba observando la progresión de la batalla desde un punto elevado, esperando el momento para ayudar a su eminencia en cualquier momento. Recuerdo que su eminencia ha mencionado esto antes, en el nivel de ganar tiempo, voy a tener un poco de diversión en el ínterin. Liliana murmuró. Había una razón por la cual el duelo entre el rey demonio y el héroe supremo se parecía a un baile de hoja. Esto se debía a que ambos lados contenían deliberadamente toda su fuerza, imponiendo límites a su propio poder. Ambos habían conservado la compostura. Además, el que creó esta situación fue precisamente su eminencia Luoao. Con sentimientos agitados profundamente dentro de ella, Erika comentó en voz baja. Esto podría venir a través como algo ofensivo, pero estoy realmente sorprendida. Llevando la convicción de derrotar al enemigo de ley, no importa qué, en contra de cualquier tipo de oponente, y para actualizar tales creencias. Esa fue mi concepción original de su eminencia Luoao. Eso es solo la superficie sobre el asunto de las apariencias frente a la realidad. No se olvide de eso. Puramente en términos de fuerza de combate, la mayoría de los dioses son mucho más fuertes que los diversos asesinos de dioses. A pesar de ello, Loquillian ha quedado victoriosa en el conjunto del tiempo hasta el momento. En este momento, Lu Jinghua no estaba haciendo una cara como un discípulo tratando de presumir de su propia maestra. Más bien, era una expresión llena de admiración por las extraordinarias cualidades de la persona que lo había criado. Como dice el dicho, todo vale en el amor y la guerra, ¿verdad? Sobre el asunto de la guerra, la maestra es bastante excepcional también. Después de todo, ella es alguien que va a utilizar toda clase de astucia para alcanzar la victoria, pisoteando a los que se basan en el poder conocido como la fuerza. Su mente cambia al modo de la guerra cuando participa en duelos de artes marciales. Ya veo. Liliana asintió. Esta era la estrategia, para controlar al enemigo sin preparación a través del engaño o confusión. Esto podría ser denunciado como solapado en duelos de artes marciales, pero si la arena se cambiaba a un campo de batalla con tropas bajo su mando, uno exaltaría tal comportamiento como virtudes o la sabiduría propia de un rey o de un general. Lo van a entender solo al jugar un juego de mahjong con la maestra. Mahjong. Nunca lo esperaban, ¿cierto? Pero la maestra sabe cómo jugar el juego. Después de todo, no hay falta de oportunidades para aprender los conocimientos raros para alguien que vive en ese tipo de comunidad de artes taoístas y de guerra. Sin embargo, el camino de juego de la maestra es absolutamente descarado. Frente a los caballeros atónitos, Lu Jinghua suspiró. Debido a que ella posee suerte en el juego anormal, los instintos afilados y agallas extraordinarias para empezar, jugando normalmente ya es como hacer trampa para ella. Como Plus usa sus ágiles dedos para intercambiar fichas de mahjong en secreto, incluso utilizando artes taoístas en ocasiones, simplemente engaña al contenido de su corazón. Espera un momento. ¿Estás diciendo que su eminencia Luoao hace trampa? Es bastante increíble después de todo. Oh señor. Cuando la maestra se acercó a la mesa de mahjong por primera vez, todos los demás jugadores sin sinvergüenzas conspiraron juntos. Sin embargo, la maestra terminó viendo a través de todos sus trucos, aprendiendo de las técnicas y haciendo las suyas, obteniendo fácilmente una victoria abrumadora. La maestra debe haber pensado entonces esto por sí misma. Ahora lo entiendo, el mahjong es un juego en el que ganas mediante la recopilación de las fichas necesarias de los 4 jugadores en el menor tiempo posible. La maestra siempre va de la mano con 4 triples ocultos como mínimo, pero si eres descuidado, incluso podría completar la mano puertas celestiales con una velocidad extrema. Escuchándote, acabo de notar cómo el mismo principio se aplica en la batalla en este momento. Junto a la sorprendida Liliana, Erika volvió a examinar la situación en cuestión. El asesino de reyes demonios estaba desatando numerosos ataques. Su eminencia Luoao estaba hábilmente evadiendo, defendiéndose contra estos ataques y evitándolos con perfección,
utilizando misteriosas artes marciales acompañadas de artes taoístas al mismo tiempo. Aparte de ella, no había nadie en todo el mundo que podría lograr tales hazañas absurdas. Imposible de imitar. Incluso se sentía como si nadie en el futuro pudiera llegar a su nivel. Pero si esto fuera una prueba estricta de la capacidad de las artes marciales, ella probablemente sería descalificada por hacer trampa. Después de todo, había un sistema para el uso de artes taoístas y las autoridades de un campeone juntos. Terminando con la pequeña charla, esta batalla similar a una danza de hojas había persistido durante más de 1 hora por ahora. Los signos de fatiga fueron apareciendo poco a poco en el joven rostro de Luke William. Un reluciente sudor goteaba desde su frente, mientras que sus labios estaban tensos en la sonrisa de deleite. Entonces, en este momento, el Rey Delfín, de repente retiró la hoja divina. Volviendo la espada divina de la salvación a su funda en la espalda, sonrió. Cortésmente. Tenía la intención de mostrar misericordia a Luke William en su estado imperfecto de salud, no era eso. Dirigió la mirada hacia la tribuna de la pista de carreras que había sido trágicamente destruida por un rayo. Ya ha llegado, Kusanagi Godou. De pie delante de su mirada estaba el más joven y el séptimo campeone. Como su asistente, Seisui Nena también estaba detrás de él. Mientras que su hermana jurada, Luke William, al ganar tiempo, Kusanagi Godou finalmente había regresado al mundo actual. Parte 4. El regreso de los infiernos fue bastante brusco. Después de enterarse del nombre de la playa del inframundo, solo se tardaron 1 minuto o 2 para teletransportarse a las ruinas de la pista de carreras destruidas. Godou estaba mirando hacia abajo en la pista de lo que solía ser la tribuna. Su hermana mayor jurada y el Rey Delfín, que sostenía la espada divina de la salvación, estaban allí. En la actualidad, estaban mirando en su dirección, después de haber interrumpido su batalla. Godou le susurró a Ena, quien estaba junto a él, vestida con su traje de Miko. Seisuin, aléjate de mí. Los demás deben estar cerca. Sí, entendido. Ena irá a buscarles. Para permanecer en estado de alerta con Erika y Liliana, con el fin de apoyar a Godou en un momento oportuno. Ena se le asignó el papel habitual de la responsabilidad. Sin embargo, el oponente actual era de gran alcance en una medida sin precedentes y muy molesto. Tal vez la carga sobre Ena podría ser demasiado pesada. Después de todo, la Hime Miko de la espada era la mayor fuerza de combate entre sus compañeros como la portadora de Ama no Murakumo no Tsurugi. Ella parecía haberse dado cuenta de eso también. Asintiendo con firmeza, se fue de Godou con pasos rápidos. Por último, era el tiempo para el duelo con este hombre, el Rey Delfín. Saltando a la pista desde la tribuna, Godou se acercó a la zona central. Nee-san, te volviste una enana. Volviste demasiado tarde. Ahora que he comprado tiempo de esta manera, como el hermano más joven, debes compensar a tu hermana mayor con la acorde piedad. Déjamelo a mí. Volví a ser el oponente de este príncipe. El rostro joven y hermoso de Luke William sonrió con ternura en respuesta a la declaración de Godou después de que llegó a su lado. Esta actitud altiva no se parecía a la de un niño en absoluto. Incluso con su altura y extremidades disminuidas de tamaño, su identidad como la señora del reino marcial no fue sacudida en lo más mínimo. Su hermana jurada inteligente de inmediato se dio cuenta de la razón por la que Godou había evitado deliberadamente abordar al enemigo como el Rey Delfín. Muy bien, puedo entender cómo el hermano más joven desea luchar ante su hermana. A medida que soy la hermana mayor, voy a concederte al mayor enemigo formidable. La sonrisa de su hermana jurada cambió en la naturaleza. La sonrisa arrogante ahora se había convertido en una sonrisa de tierna dulzura que emanaba desde el corazón. Probablemente ella se sentía feliz por los logros de Godou y por haber adquirido la carta de triunfo para oponerse al Rey Delfín. Lo que Luke William normalmente exhibía era una sublime belleza fría, con hielo. Solo en el campo de batalla, cuando estaba bloqueada en una intensa lucha contra los poderosos enemigos, mostraba una sonrisa que pondría a cualquier flor en vergüenza. Por lo tanto, el Rey Delfín se quedó mirando a Godou. Te he esperado mucho tiempo, Kusanagi Godou. Aparte de su Alteza Luao, también esperaba verte de nuevo. Asumiendo el destino de asesino de dioses, el héroe sonrió con dulzura. Era una actitud alegre como si fuera un amigo reuniéndose con Godou de nuevo después de varios años de separación. Al que había experimentado varias veces al equivalente de vagar eternamente y conflictos, tal vez los campeones eran los más cercanos a él en su lugar. Incapaz de resentir no importa qué, Godou tomó la palabra. Por otro lado, no quiero reunirnos. Desde que conocí lo que significa luchar, se te obligó a hacer lo que no te gusta. Oh. Lo siento,
No tengo ninguna posibilidad de ganar a menos que haga esto. Así que permíteme ser franco desde el principio. Al igual que el héroe asesino de reyes demonios se sentía desconcertado. El viento aullaba. Desde que el rey delfín despertó, los vientos fuertes que atacaban la región de Kantou hoy no habían cambiado. Sin embargo, la tormenta que rabiaba formó un torbellino por encima de la pista de carreras, convirtiéndose en un mini tornado. Entonces el tornado tomó la forma del rey del viento, el dios de la guerra del viento y de acero, cuya identidad se ocultaba detrás de una máscara y tiras de tela alrededor de todo su cuerpo. Godot asintió. El dispositivo de retención más querido para el rey delfín podía ser el hermano más joven que compartía la misma sangre. Sin embargo, el subordinado más poderoso era, sin duda, este dios del viento. Al darse cuenta del peligro del maestro, había corrido aquí en primer lugar. Un medallón de repente apareció en la mano del rey del viento. El artefacto divino hecho de una aleación de oro y hierro, el disco de la punta de flecha. Parecía como si quisiera llamar a los tres héroes. Mirando fijamente cerca al rey delfín, Godot habló en voz baja. Tú eres el héroe que con frecuencia conduce subordinados. Como imagen noble, como general, uno que lleva soldados para combatir a reyes demonios extranjeros. El discurso formó palabras de hechizo, convirtiéndose en el poder, convirtiéndose en hojas. La voz tranquila de Godot se transformó en esferas de palabras de hechizo de esplendor dorado desde su espada. Estas esferas de luz volaron hacia el medallón en la mano del rey del viento. Allí, decenas de ellas se reunieron. Esas espadas se adhirieron firmemente a la superficie del disco de punta de flecha. El medallón al instante se volvió de color gris. Originalmente, el color cambió de repente desde una aleación de oro. Las palabras de hechizo de la espada habían sellado temporalmente el poder de convocar héroes, la autoridad del rey delfín. Mientras que el aristócrata de cabello claro se sentía sorprendido, el rey del viento preparó su postura. Pero Godot no estaba preocupado. Las esferas de luz se mantuvieron manifestándose como de costumbre, llenando el entorno con una radiación dorada. Vale decir que eres el héroe que vence a los reyes demonios. Flotando en el aire, las espadas de palabras hechizo siguieron aumentando en número. Aparte de eso, llevas las características de un dios de la guerra del acero y el aristócrata errante que utiliza un arco. Tu relato fue tomado incluso en una historia en las escrituras budistas, difundiendo tu profunda influencia en el folclore de toda Asia. Cada vez que Godot habló en voz baja, se produjeron decenas de esferas de luz, más o menos del tamaño de un puño. Al instante, había cientos, miles de ellas. El número de esferas de luz doradas era suficiente para llenar toda la pista de carreras. Cada esfera de luz era una cuchilla para cortar al rey delfín. Mirando desde arriba, esta escena probablemente se vería como el nacimiento de una galaxia en espiral en el suelo. Por otra parte, estos montones de estrellas se estaban expandiendo gradualmente sin impedimento. Pero esto no era suficiente. A fin de explicar los orígenes del asesino de reyes demonios, Godot continuó componiendo palabras de hechizo. Tal vez no hay otro héroe que haya producido una profunda influencia sobre los mitos y el folclore en países extranjeros. Aquí en Japón, la más profunda influencia de eso era Momotaro. Había una vez, en un lugar determinado, es la apertura típica de leyendas e historias, que cada persona japonesa sabe. Incluso sé eso. Las palabras de hechizo de sabiduría. El arma para despedazarme. El rey delfín cargó hacia Godot con velocidad y agilidad. Al mismo tiempo, la espada divina de la salvación fue bajada desde una posición superior con la velocidad del rayo. Una rebanada de bifurcación. Incluso con los super reflejos de un campeón y visión dinámica de Godot, era difícil de ver a través. Sin embargo, en su estado actual, Godot era capaz de desviar al rey delfín simplemente con un rápido movimiento de su mano derecha. En respuesta a este gesto, un centenar de espadas de palabras hechizo que flotaban cerca volaron hacia el héroe de la hoja divina, tirándolo lejos como una andanada de golpes. ¡Gu! La luz de las palabras de hechizo se precipitó con ferocidad hacia el rey delfín como una máquina de disparos. El héroe de la hoja divina al instante sostenía la espada divina de la salvación en una posición de nivel medio. Señalando la punta de la espada hacia la cara de Godot, por primera vez, él usaba de algo que no fuera una posición superior. La posición superior solo se permitía balancear la hoja de la espada. Una postura exclusivamente para la ofensiva. Mientras se encontraba en una posición de nivel medio, la espada podría girarse como un escudo. En otras palabras, una posición de llevar a la defensa. En respuesta, la espada divina mandala hizo llover rayos de nuevo. Miles, decenas de miles de descargas de rayos caían del cielo como una fuerte tormenta. Sin embargo, esta pista estaba ocupada actualmente por las palabras de hechizo de la espada. Como montones de estrellas que formaban una galaxia, las esferas de luz doradas iban por todas partes. Si uno fuera a contar estas esferas de luz exactamente, el total probablemente llegaría a cientos de miles de personas.
Esta enorme cantidad de esferas de luz absorbieron la lluvia de rayos con facilidad. Los relámpagos que eran demasiado poderosos para absorberse por completo se desviaron, alterando sus trayectorias. Ni un solo rayo logró alcanzar a Godot y Loquillian en el suelo. Sin embargo, el rey del viento cargó en este momento. Este fue un guión a cuatro patas con una postura baja como la de una bestia, de vez en cuando tocando el suelo con las manos. El guerrero del viento y de acero al instante entró en el reino de la velocidad divina. Naturalmente, su objetivo era Godot. Sin embargo, incluso entonces, Godot no dejó de cantar las palabras de hechizo. Nacido de un melocotón, Momotaro cruzó el océano para hacer estallar la isla de Onigashima. Al igual que tú, él es un héroe que viaja. Derrotar ogros malvados en Onigashima es una alteración de la misión del asesino de reyes demonios. Naturalmente, el que se puso delante de Godot al instante fue su hermana jurada. Con el aleteo del dobladillo de su vestido mandarín, usó su mano derecha para golpear el espacio delante de ella. Lo que le atacó fue el dios del viento, cuya velocidad divina fue imposible capturar a simple vista. Además, los seguidores ayudando a Momotaro, el perro, el mono y el faisán se originaron a partir de su carácter como un líder frecuente de los subordinados. Al darse cuenta del ataque del dios de la guerra no identificado, Godot al instante gritó. Mientras tanto, la pubescente Loquillian estaba usando el ojo de la mente para ver a través de los movimientos de la velocidad divina. Uno tras otro, se desataron ataques de palma. De hecho, no eran golpes. Con finos dedos extendidos, las manos se extendieron. Por último, estaba su habilidad superior sin sellar, las 12 palmas divinas del feniz volador. Los dedos más nítidos que las puntas de las lanzas. Golpes de palma golpearon más pesado que cualquier martillo. El golpe de la mano golpeaba más cortante que todas las hojas incisivas en el mundo. Una ráfaga de ataques más densa que el agua de lluvia. Dentro de la duración de un aliento, ella ya se había puesto en marcha 14 o 15 ataques de palma en el aire. Uno de los ataques de palmas fue lo que envió al rey del viento a volar a pesar de haberse convertido en el viento con la velocidad divina. ¡Clan! En el instante justo cuando la mano izquierda de Loquillian, más pequeña de lo habitual en su forma pubescente, con picada horizontal, un sonido metálico agudo se escuchó mientras el rey del viento fue aplastado contra el suelo. Su aspecto todavía estaba envuelto en tela blanca con una máscara. El dios del viento con el cuerpo de acero había sido golpeado por un golpe de las manos desnudas, abatido en el suelo. Al parecer ileso. Sin embargo, la tela blanca que ocultaba su pecho se rasgó, exponiendo el cuerpo debajo. Después de una mirada a él, Godot asintió. Del mismo modo que Momotaro se puede considerar su pariente lejano, sus tres seguidores, el perro, el mono y el faisán, fueron influenciados por su subordinado el rey del viento con movimientos rápidos, con las alas para elevarse en el cielo, la fuerza poderosa para vencer a los malvados ogros, y lo más importante de todo, el detalle de no humanos en apariencia. Lo que el dios de la guerra enmascarado había ocultado obsesivamente era su piel, más bien, era su piel blanca. Por último expuesto, el rey del viento dio un salto atrás en gran medida en un aturdimiento, aterrizando detrás de su amo y señor que había apuñalado la hoja divina en la tierra para recoger el arco de bronce. Tú vas a revelar los orígenes de nosotros, amo y sirviente, ¿verdad? Kusanagi Godot. Dicho esto, el rey delfín no mostró ira ni tristeza en su rostro. Con una actitud de resignada sabiduría, capaz de aceptar todo sin importar lo que sucediera después, su hermoso rostro se hizo aún más claro. Al ver su expresión, Godot se dio cuenta. Este tipo era en todos los aspectos el polo opuesto de campeones como por sí mismo. En ese caso, sigue adelante y di mi verdadero nombre. Si has llegado a la tierra de verdad, sí. Mi espada seguramente bloqueará tus flechas. Una flecha blanca apareció de repente en la mano derecha del héroe. Analizar al enemigo era la capacidad que pertenecía a última encarnación de Beretragná, el guerrero. Por eso Godot lo entendía. Esta flecha estaba infundida con el poder del sol. Su poder de fuego era suficiente para rivalizar con su propio caballo blanco. El instante en que la flecha solar fue disparada en el arco de acero, Godot habló. Su nombre ha sido un misterio gigante sobre las largas edades. A pesar de llevar influencia sobre varias tierras, tanto oriental y occidental, el progenitor se encuentra en Asia. Su cuento incluso hizo su camino profundamente en parábolas budistas. Además, la pista para desentrañar el misterio es la escritura budista, en otras palabras, el budismo en sí mismo. A pesar de un cuerpo bien entrenado con los músculos, el rey delfín era delgado en su físico. Aún así, todavía era capaz de tirar de un arco rígido de acero sin esfuerzo, disparando con calma la flecha solar. El sonido de la cuerda del arco resonó por todas partes. Entonces, lo que se acercó a Godot y Loquillian no fue una flecha. En cambio, fue un pilar masivo de fuego. Cuando salió disparada, la flecha al instante se transformó, convirtiéndose en un pilar de llama similar a eyecciones de masa coronal de las erupciones solares. A pesar de ello, Godot todavía habló con calma y tranquilidad. Su país de origen es el mismo que el origen del budismo, a saber, la antigua India. Convertido en una llamarada solar,
la flecha solar fue corriendo hacia ellos con tanta fuerza como un flujo de lava. Sin embargo, la mente de Godot permaneció completamente imperturbable, calmada. Gracias a la ayuda de sus compañeros y la princesa de cristal, había llegado a conocer la verdad. Godot recogió las palabras de hechizo de la espada a su alrededor. Las palabras de hechizo de luz dorada brillante llegaron a un número sin precedentes, ya estaban en la escala de una galaxia macrocósmica. Comprimiendo esta luz, formó un dosel de radiación dorada. Esto era para cubrir a su hermana jurada y a él mismo con un poder defensivo sin precedentes. Por lo tanto, la llama solar en espiral no fue capaz de incinerar este pabellón en lo más mínimo. En días allí a la vista, se le envió al niño del cielo a la tierra con el fin de derrotar a Ravana, el rey de los demonios Raksasa, a quien incluso los dioses no fueron capaces de destruir. El príncipe del reino de Kosala. Una reencarnación de Vishnu que es venerado junto a Shiva y Brahma como la trinidad de deidades supremas. ¡Ay! El aristócrata de cabello claro suspiró brevemente. Probablemente se había decidido a sí mismo. El nombre que se había escondido todo el tiempo fue finalmente saliendo a la luz ahora. La grabación de su leyenda de poema épico es el Ramayana, también conocido como el cuento del rey Rama. El rey delfín, tu verdadero nombre es Rama, o alternativamente, Ramachandra. La llama solar atacando a Godot y Luke William se extinguió. El paisaje circundante ya no parecía una pista de carreras. Todo se había convertido en una llanura incinerada. Por lo tanto, los dos campeones se enfrentaron con los dos dioses, maestro y subordinado, cara a cara. Godot se dirigió hacia el rey del viento de pie detrás del aristócrata digno y cantó palabras de hechizo en silencio. Sirviendo al rey Rama estaba el devoto que se elevó a los cielos, Hanuman. Uno podría llamarlo, el mono volador, los parientes del gran sabio igualando el cielo, Sambukong. Además de ser el hijo de un dios del viento, también poseía la inmortalidad y fuerza monstruosa. La tela blanca envuelta alrededor del dios de la guerra del viento y de acero fue finalmente levantada y la máscara también se hizo añicos. Revelado fue un simio bípedo extraño, de pie o menos de 180 centímetros de altura. De hecho, él era muy similar al gran sabio igualando el cielo, Sambukong. Sin embargo, su pelaje era blanco y llevaba un taparrabos rojo. Además, con el rostro inexplicablemente desprendía una impresión de sabiduría. Al mismo tiempo, este aire de virtud y brillo fue suficiente para llamarlo intelectual.